esposa Karen del pastor de la iglesia estafó a mi familia por $100.000, así que me tomé el trabajo de enviarla a prisión. Hola a todos, mis sobrinas y sobrinos han decidido que yo, como la tía cool, debo dominar esta cosa llamada Reddit con historias de mi juventud. Para empezar esta historia, necesito explicar un poco sobre dónde ocurrió. Mi abuelo era dueño de una propiedad de campamento forestal de unas 61 hectáreas, con más de una docena de edificios dentro del terreno. Estos edificios iban desde la sala común, el salón de ceremonias, el granero, 18 cabañas diferentes y algunos otros edificios que uno podría encontrar en un hermoso campamento. Este campamento se usaba como sede para todo tipo de retiros empresariales, bodas, campamentos o escapadas. Cada vez que el campamento hacía un evento que involucraba caballos, mi abuelo reclutaba la ayuda de los nietos. Ya estaba harto de niños gritando y chillando, o mujeres chillando de emoción, o hombres que creían que sabían más que nadie cuando se trataba de caballos. Para cuando me tocó a mí, hubo un evento cuando yo tenía como 11 años. Yo estaba ayudando en el paseo guiado de las Girl Scouts en una de las cabalgatas por el sendero cuando noté que el olor en el aire estaba mal. Hice que todos diéramos la vuelta mientras la madre guía intentaba regañarme por estar acortándoles el recorrido. Mentí y dije que uno de los caballos estaba cojeando y que teníamos que regresar de inmediato. Todas las niñas se preocuparon por el caballo en cuestión, y la jinete se ofreció a caminar al lado de su caballo todo el camino de regreso. Yo dije que estaría bien, pero que necesitábamos volver ya. Bueno, cuando salimos del sendero espeso del bosque, donde los árboles no nos encerraban, pudimos ver lo que tenía a los caballos tan inquietos: humo. Muchísimo humo subía por la montaña, y el peor lugar para un incendio es debajo de ti en una montaña. Yo conocía la propiedad. Me había criado montando y trepando por todos lados. Les ordené a todas que dejaran que sus caballos galoparan y que corrieran de vuelta al granero. El granero tenía un área grande y abierta que era solo tierra. Aguantaría hasta que pudiéramos bajarlos a la estación de bomberos. Dejé que todos pasaran a toda velocidad delante de mí, y esas niñas apenas se sostenían en sus caballos, y si soy totalmente honesta, me preocupaba que alguien se cayera. Bueno, llegamos de vuelta a la pista sin problemas reales, y muchas de las niñas estaban llorando. Uno de mis hermanos mayores nos aseguró que todo estaba bien, y les dijo a las niñas que ese día iban a ganar algunas insignias extra. Se las firmarían y todo, lo que hizo que las niñas se animaran bastante. En ese momento el fuego todavía no se había extendido demasiado a la propiedad de mi abuelo. Yo sabía que teníamos tanques de agua enormes. Había tenido que ayudar a limpiarlos antes, pero nunca entendí lo excepcionales que eran en realidad. Ese día vi cómo el almacenamiento de agua de mi abuelo casi se atragantaba a un incendio forestal entero. Esos 5 tanques de unos 114.000 litros cada uno se usaban en puntos clave con los bomberos. Sus 3 tanques de unos 246.000 litros cada uno estaban conectados a un sistema de aspersores que empapó absolutamente todo en la propiedad, convirtiéndolo en un lodo espeso, e incluso los caminos de grava y cemento quedaron cubiertos de barro. Sin embargo, sus 2 tanques más grandes se estaban usando con los helicópteros de extinción. Para una niña, se sentía como si estuvieras en medio de una zona de guerra. Yo estaba asustada, mientras intentaba mantener calmadas a las Girl Scouts y a los caballos, cuando los helicópteros pasaban por encima para recargar el tanque principal grande. Al final, el incendio se apagó. Las Girl Scouts ganaron 5 insignias, desde seguridad contra incendios hasta liderazgo, y todos estaban a salvo. La limpieza después del incendio tomó 2 semanas, mucho lavado a presión y un montón de trabajo que te deja la espalda hecha polvo. Ahora, a la razón principal por la que estoy aquí, para contar la historia de venganza. La propiedad de mi abuelo tenía senderos hermosos, una vista preciosa con casi nada de contaminación lumínica y muchas razones para hacer senderismo, explorar y reservarnos para eventos. Mi abuelo era protector con esos lugares del recinto porque, si permitía que la gente caminara libremente, entonces la gente no pagaría por usarlos y los estropearía. Así que se aseguró de seguir la ley al pie de la letra, marcándolo como propiedad privada, y perseguía a la gente si la invadía. Una persona del pueblo hostigaba a mi abuelo para usar la propiedad gratis porque mi abuela asistía a la iglesia. Exigía que mi abuelo le diera a la iglesia el uso gratuito de la propiedad para cada estudio bíblico y cada pequeño evento. Sin embargo, ella quería cobrar una entrada que supuestamente iría de vuelta a la iglesia, donde su esposo también era uno de los pastores. Decir que mi abuelo no disfrutaba a esta mujer busca dinero es quedarse corto. Él no iba a la iglesia, pero para mantener la paz con la iglesia de su esposa, organizaba eventos gratuitos una vez al año más o menos para los jóvenes de la iglesia. Para su evento gratuito, los niños comían durante un fin de semana de 3 días, interactuaban con caballos, hacían paseos por senderos y pescaban en el río o en un gran estanque de la propiedad. Él organizaba 3 al año para los niños del valle, dependiendo de su edad. También reclutaba a sus hijos y nietos para ayudar en los eventos y así ahorrar en el costo de operarlos. Bueno,
después de hacer esto durante 5 años, se supo cuando fui a la iglesia que ella les estaba cobrando a las familias casi $300 por el simple hecho de ir a la iglesia. Yo había ido con mi hermano mayor, y asumieron que él era mi papá, y trataron de venderle un boleto para el evento. La cara de mi hermano se puso roja y pidió confirmación de las fechas y del evento en sí. Dijo que lo pensaría, y la mujer se fue a fastidiar a otra familia. También ofrecían patrocinios, entre comillas, que permitían que los niños fueran con descuento. Estaba exprimiendo hasta el último centavo de sus compañeros de iglesia. Mi hermano y yo habíamos ido a hablar con el pastor principal, no con el esposo de esa mujer, para que visitara a nuestra abuela porque estaba postrada por la vejez. A mitad del sermón, mi hermano le susurró a otra mujer para preguntarle si el que estaba dando el servicio era el esposo de esa mujer o no. Cuando ella confirmó que sí, mi hermano se levantó. No era nuestra iglesia y nadie allí nos conocía. Mi hermano tenía una voz que llenaba el espacio incluso hablando en un tono normal, así que cuando lo oí hablar de repente después de ponerse de pie, hasta yo me sorprendí. Imagínense la cara de más de 200 personas cuando un desconocido se levantó e interrumpió un sermón. Mi hermano dijo: me sorprende que puedas pararte ahí arriba y hablar de honestidad a toda esta gente. Tú y tu esposa son unos estafadores y ladrones, han estado robándole a esta gente por quién sabe cuántos eventos. Me pregunto qué tan profundo llega la madriguera de su robo. El pastor dijo: disculpe señor, ¿de qué está hablando? Mi hermano dijo: mi abuelo dirige el campamento de caballos al que van a asistir todos estos niños este próximo fin de semana. Él jamás les ha cobrado ni un solo centavo a los niños ni a sus familias por usarlo, él sabe lo difícil que es asistir a campamentos caros. Tuvo que pagar para que todos nosotros fuéramos de niños y odiaba tener que juntar tanto dinero todo el tiempo. Organiza este evento gratis para los niños y sus nietos, esto le ayuda a sentirse mejor. Yo debería saberlo, soy el encargado del establo durante los eventos. Se podía oír caer un alfiler. La cara del pastor se puso de varios tonos de rojo, y entonces una mujer se levantó unas filas detrás de nosotros y gritó: ¿cómo que no cobra? Esa mujer se veía lista para echar fuego y noté que tenía 5 hijos con ella. Parecía a punto de empezar un motín, y mi hermano no lo hizo mejor cuando asintió y dijo: mi abuelo sabe de primera mano lo difícil que es reunir fondos, y cómo ir a diferentes lugares afectó a sus hijos y los ayudó a crecer. Él paga su comida, les deja usar sus caballos, hace que su familia les enseñe sobre caballos. Y oye, Daniel, ¿te acuerdas de mí? Uno de los hijos mayores de esa señora había estado mirando fijo a mi hermano y confirmó que mi hermano trabajaba en el evento. A partir de ahí todo se convirtió en gritos y alboroto, y nos tomó horas ordenar todo. La esposa del pastor había desaparecido durante esa pelea a gritos. Salió a la luz que el pastor pensaba que su esposa, que odiaba a la organización, le entregaría todo el dinero a mi abuelo. Ella ni siquiera lo metía en la iglesia. Las cosas se pusieron medio locas cuando todos se dieron cuenta de lo que ella había hecho, y del peso de la estafa que había montado. Cada evento recibía a unos 20 a 25 niños. Además, la gente donaba dinero para ayudar a niños de familias menos afortunadas, así que no sabemos cuánto dinero extra recibió por debajo de la mesa, pero sí tenemos un estimado de cuánto se llevó. $105.000 fue el monto estimado que se embolsó antes de desaparecer en la noche. Decir que esto fue confuso sería poco para mí. Yo solo quería volver a casa y vigilar a los caballos. La furia de mi hermano mayor no era nada comparada con la rabia que sintió mi abuelo. Estaba tan enojado que solo permitió que el pastor principal fuera a visitar a mi abuela. Estaba amargado, pero a petición de su esposa no dejó que su amargura afectara a los niños. Organizamos los eventos tal como estaban planeados, y el resentimiento de mi abuelo creció cuando pasamos de tener 25 niños como máximo a casi 50 niños por sesión. Cada cama estaba ocupada y sentíamos el corazón en carne viva. Yo era una niña y me sentí estafada, pero me negué a demostrarlo, tratando de seguir el ejemplo de mi abuelo. Fallé miserablemente algunas veces, estoy segura de eso, pero lo intenté. Bueno, ahora vamos a la parte de la venganza. Todo lo anterior pasó en la encantadora era del «Oye, el Internet existe, qué nuevo». Mi abuelo tenía el lugar anunciado en las páginas amarillas, para que se hagan una idea. Cumplí 20 años y la salud de mi abuela, que había estado en declive constante en los últimos años, se desplomó de verdad. Su final se estaba acercando. Mi abuelo me pidió ayuda con ella y con los eventos que había, porque él no estaba listo para lidiar con gente en absoluto. Así que equilibré cuidar las necesidades de ella y de mi abuelo con administrar el recinto a través de los eventos reservados en el sitio web que teníamos. Quité toda la información y escribí un mensaje que decía que, debido a las condiciones actuales, solo se mantenían en el calendario los eventos previamente reservados, gracias, y volveremos a operar con normalidad después de que concluyeran esos eventos. Era la manera más amable que se me ocurrió de decir: mi abuelo no puede con la gente ahora mismo porque están muy ocupados con su esposa muriendo, por favor, déjenos en paz. Bueno, mientras yo estaba en el pueblo con el pastor,
después de asistir a cosas durante casi 5 meses, mi camioneta se averió. Por desgracia, el taller necesitaba una pieza de otra ciudad y tardaría unos días en llegar. Le pedí a un familiar si podía remolcarme hasta el taller allá, y él ofreció que su esposa dejara su auto para que yo pudiera volver a trabajar con mi abuela y él se encargaría de mi camioneta. Rechacé educadamente porque necesitaba desesperadamente un descanso. Incluso solo un paseo a otro pueblo a 30 minutos me sacaría de esa sensación asfixiante con ellos. Aceptaron y me llevaron a arreglar la camioneta. El dueño del taller dijo que tardaría como 3 horas y que podía dar una vuelta por el pueblo. Le dije a mi familiar que estaba bien, que se fuera y yo llamaría si necesitaba más ayuda. Me dio un abrazo y le dijo al taller que él pagaba la reparación. Yo necesitaba un respiro y lo aprecié. Familia ayuda a familia, ese es nuestro credo. Así que pude pasear por un pueblo en el que casi nunca había estado, buscando un buen lugar para comer algo al mediodía. Cuando llegué al restaurante, noté un volante muy bien hecho en una ventana. Hablaba de una próxima lluvia de meteoros y de lo hermosa que iba a ser. Mencionaba cómo en el pueblo de al lado la contaminación lumínica iba a opacar la belleza del espectáculo brillante de Dios. Hablaba del evento, que se realizaría arriba en la montaña, donde el estacionamiento costaría $20 por una vista impresionante del cielo, si el clima lo permitía. Sonreí un poco al leer el volante y luego hice una doble lectura. El volante se estaba jactando de cierta vista, una vista que solo existía en el terreno de mi abuelo. Anoté toda la información del volante y me dije que llamaría en cuanto pudiera. Fui al taller a comer y me pregunté si me había equivocado y había olvidado por completo algún evento. Bueno, resultó que no, y cuando llegué a casa revisé todo. Nosotros teníamos estacionamiento para tal vez 40 autos como máximo, así que me preguntaba dónde iban a meter los coches. Decidí llamar al número con un celular de otro estado, gracias a un tío y una tía que estaban visitando a mi abuela cuando regresé con mi camioneta. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, encontré su volante. Ay Dios mío, suena divertidísimo, o sea, las estrellas en el pueblo son como 1000% mejores que cualquier cosa en mi zona. ¿De verdad se ven tan bonitas arriba en la montaña? Oh sí, es uno de los mejores lugares para ver las estrellas en nuestra área, va a ser absolutamente precioso. Pero, o sea, me preocupa cuánta gente va a ir, y cuando estacionemos mi coche no va a terminar lleno de tierra o algo. Oh, no te preocupes por eso, tenemos estacionamiento premium por $40, pero los $20 son para estacionar en un potrero. ¿La entrada es por auto, o necesitamos otro tipo de tarifa? Oh sí, también se necesitará una tarifa de $5 por persona. Asegúrate de traer efectivo para el estacionamiento y las entradas. También tendremos carritos de comida. Yo estaba temblando en ese momento de la rabia con esa mujer. Había revisado el calendario y sabía que no iba a pasar ningún evento. El campamento se había quedado medio abandonado y todos los caballos se habían movido a la propiedad de mi primo, al pie de la montaña, y yo estaba cuidando a mi abuela y a mi abuelo en su cabaña en otra propiedad en la misma montaña. Dije, ok, ahí estaré, muchas gracias. Colgué después de las despedidas y me puse a temblar de la furia. Yo sabía que la propiedad estaba cerrada y ya habíamos tenido problemas con alguien entrando a la fuerza. Yo había hecho mi mejor esfuerzo por manejar los eventos, el lugar y a mi abuela y a mi abuelo, de verdad. Ella mencionó que un pastor ofrecería estacionamiento para todos y me pregunté cuál sería. Entonces me di cuenta de que ya era hora de remover y alisar la tierra para los caballos. Y también me di cuenta de algo que podía hacer que sería maravillosamente malvado. Les pedí a mis familiares de visita si no les importaría vigilar a mi abuela y a mi abuelo, y salí disparada a visitar a otro familiar. Este hombre en particular se había casado con una de mis tías, adoraba a mi familia y trabajaba como parte de nuestro cuerpo de bomberos en la zona. Llegué con toda la información y le conté mi plan. Firmé los documentos y guardé la información al fondo de un cajón, y él me dio el visto bueno para seguir con mi plan. Roturé los potreros. Todos. Revolví la tierra y la alisé para que se viera como un pedazo de terreno súper invitante para estacionar. Luego dejé todas las rejas bien abiertas. No quería que nadie rompiera candados y sabía que esto iba a pasar de una forma u otra. Ahora, si alguna vez has labrado la tierra, sabes que el suelo queda blando. Eso es lo que necesitan las plantas para crecer. La tierra dura mata tus plantas casi tan rápido como el exceso de agua o los cuervos. El día antes del evento yo estaba en el salón principal sacando agua cuando noté un auto subiendo. Aceleraron, y ¿quién se bajó? La esposa del pastor que había visto todos esos años atrás y otra mujer de la misma iglesia. En ese momento me cayó la ficha de que esto era una estafa que estaban usando, y me pregunté cuántas veces habían usado mi campamento antes. Vi rojo. Me escondí y observé cómo tocaban puertas, revisaban por todas partes buscando señales de vida, y luego empezaron a hablar emocionadas mientras se largaban a toda velocidad.
Me aseguré de que mis abuelos estuvieran bien atendidos mientras seguía merodeando por el campamento y esperando. Volvieron al día siguiente, el día del evento, y trajeron una fila de baños químicos, una estación para lavarse las manos e incluso algunos vendedores de comida. Encendieron las luces del sendero de la vista para bodas, y sentí que la sangre me hervía. Podría haber llamado a la policía por invasión, pero tenía un plan mucho más grande para esas mujeres asquerosas. Esperé hasta ver autos alineados en los potreros. 3 potreros llenos de autos. El camino de entrada estaba tan apretado de coches que me asombraba cuántos habían entrado. Incluso estaban usando el camino de grava y el área de cemento junto al granero. No había entendido lo grande que iba a ser ese evento, y al instante empecé a preocuparme por mi plan. Había muchísima gente. Pero yo había seguido la ley al pie de la letra con la ayuda de mi familia. Había colocado letreros de propiedad privada y de cerrado por mantenimiento por todas partes. Estaba tan nerviosa al ver tanta gente subiendo por el sendero, pero me convencí de que mi plan era infalible. Cuando los vendedores de comida apagaron sus luces, supe que era el momento. Todos estaban lejos de sus autos, en la vista esperando la lluvia de meteoros. Empecé por los potreros. Esa tierra tan bonita, más un sistema de aspersores, se convirtió rápidamente en un sumidero de barro que tragó los autos hasta las llantas y las puertas. Me fui con todo. Encendí cada aspersor contra incendios de la propiedad. Sabía que la vista también estaba recibiendo un buen remojón. Bueno, en realidad, todo lo estaba. Empecé por los potreros primero, y con aspersores que podían apagar un incendio, hice todo lo que recordaba de niña. Inundó los potreros e hizo que los caminos quedaran intransitables. Se llevó parte de la carretera para cualquier cosa que no fuera una camioneta o vehículo 4x4. Con más de 100 autos en los potreros, yo estaba encantada mientras escuchaba a la gente bajar por el sendero. Apagué los aspersores después de 10 minutos, mientras todos trataban de entender qué estaba pasando. La gente llamaba a la policía, a emergencias, gritos y confusión por todas partes. En los autos de esas 2 señoras, sentí un placer enorme al desinflarles las llantas y echar agua extra bajo sus autos. Su coche quedó hundido bastante profundo. Bueno, mi trabajo estaba hecho. Salí caminando y bajé la colina, y me fui de vuelta al pueblo. Para cuando la policía llegó allí, yo ya estaba de vuelta en la propiedad de mi abuela y mi abuelo. Me encontraron ahí y mi familia juró que yo había estado allí toda la noche cuando la policía apareció. Le expliqué a la policía que yo no estaría en el campamento esa noche, y menos con una prueba de seguridad contra incendios en marcha. Estábamos probando la presión de los tanques contra incendios haciéndolos funcionar con un temporizador automático durante 10 minutos, y luego midiendo el agua que faltaba en los tanques. Después de unos días quisieron saber sobre el evento, y les dijimos que no estábamos organizando ningún evento. ¿Por qué lo haríamos, si le habíamos dicho al departamento de policía casi un mes antes que el campamento estaba cerrado hasta nuevo aviso? A las 2 mujeres que habían organizado el evento las atraparon y las acusaron de invasión y de un montón de otras cosas, incluyendo poner a la gente en peligro de forma temeraria. Además, el departamento de bomberos presentó un permiso para probar los tanques contra incendios, porque, después de todo, eran fundamentales para que los bomberos trabajaran. Tenían 2 helicópteros que podían cargar en esas estaciones y necesitaban asegurarse de que cada una pudiera bombear unos 380 litros por minuto. Las 2 mujeres tuvieron que pagar remolques, daños, el costo de remolcar en la propiedad, hoteles y gastos para la gente que se quedó varada y no tenía quien fuera a recogerla, y un montón de honorarios legales. La mujer de la iglesia tenía una orden por delitos anteriores y había estado viviendo en casa de la otra mujer, ayudándola a operar estafas similares por todo el país, usando propiedades abandonadas fuera de temporada para sus estafas. No tengo mucha más información sobre esto porque, por desgracia, mientras todo esto pasaba, mi abuela falleció. Sí sé que todas las ganancias de sus estafas se fueron en arreglar los daños y pagar por sus crímenes. Costó muchísimo sacar todos los autos que quedaron atascados en el barro. Edición 1. Sé que hay gente que preguntó por qué no demandamos a la esposa del pastor cuando hizo su estafa con los campamentos. Por varios motivos. El primero es que nosotros no fuimos los estafados, ya estábamos prestando nuestras instalaciones gratis y no íbamos a recibir dinero de todas formas. Tanto si ella nos daba dinero luego como si era un evento completamente gratis, mi abuelo costeaba todos los gastos de estos niños. Los padres que pagaron podrían haber demandado, pero eso fue un poco complicado teniendo en cuenta que muchos de ellos estaban recibiendo ayuda de terceros para costear los gastos. Muchas de esas familias no podrían haber demandado aunque quisieran. Y lo peor de todo es que la esposa del pastor estaba a la fuga y es probable que el dinero ya no estuviera de todas formas. Podrían haber intentado una demanda colectiva, pero por alguna razón, ya que todavía era una niña, no lo hicieron. Mi abuelo pensaba que, aunque la ganaran, no conseguirían el dinero o les sería imposible encontrarla. Esta mujer estuvo desaparecida hasta el día de mi venganza, o al menos eso creo yo. Si presentamos denuncias,
tanto la gente estafada como mi abuelo, pero ella luego se dio a la fuga y la policía probablemente no tenía ganas de perder el tiempo con una estafadora de campamentos para niños. Digo, no había daño, entre comillas, porque la gente obtenía lo que pagaba, aunque no fuera del todo honesto. De nuevo, era una niña y mucho de eso no se mencionaba en la familia, porque mi abuelo podía causar otro incendio de lo furioso que estaba si se acercaba al césped seco. En cuanto al esposo, el pastor, en teoría no estaba enterado de lo que hacía su esposa. Eso explica por qué ella huyó y él no. Edición 2. No puedo darles demasiada información sobre todo lo ocurrido porque casi nadie sabe mucho. El caso fue llevado a otra jurisdicción, según lo que saben algunas personas de mi familia, ya que la esposa del pastor había estado cometiendo otras estafas más serias en otros estados. Por suerte, mi pequeña, no tan pequeña, venganza ayudó a que la atraparan. Básicamente, cuando le interrogaron por lo sucedido en la propiedad, encontraron que tenía pedidos de captura. También sabemos que está cumpliendo una condena por las diferentes estafas, pero no sabemos absolutamente nada de la mujer con la que también estaba cometiendo algunas estafas o todas. Probablemente, tuvo el mismo destino.